Hola, ¿qué tal, alumnas y alumnos que nos sintonizan en el estado de Puebla? Es un placer saludarlos y saber que se encuentran bien. Bienvenidos a una emisión más de Puebla en Casa. Me presento. Soy la profesora Elizabeth Yolanda Chiunti Aguilar, pero me gusta que me digan Miseli. A lo largo de nuestra vida, todas las personas presentamos diferentes evaluaciones, dependiendo del uso que se le vayan a dar. Por ejemplo, podemos presentar una evaluación si queremos obtener una licencia de manejo, presentamos una evaluación cuando ingresamos a una escuela, si vamos a postular para una universidad o incluso cuando terminamos nuestros estudios universitarios, al titularnos, también presentamos una evaluación. En la escuela, todos los docentes también hacemos evaluaciones. La finalidad de estas evaluaciones es observar si nuestros alumnos alcanzaron los aprendizajes esperados de todos los contenidos que hemos trabajado durante cada trimestre. En las escuelas, por lo tanto, se evalúa el aprendizaje. Te invito a hacer una reflexión acerca de las evaluaciones. Yo te quisiera preguntar, ¿cómo te preparas para presentar un examen? ¿Cuánto tiempo le inviertes a ello? Una vez que estás presentando tu examen, ¿lees realmente a conciencia las preguntas y las respuestas, es decir, las opciones que te dan en cada reactivo? Me gustaría que hicieras una reflexión profunda acerca de ello, ya que de eso depende muchas veces el éxito de nuestros exámenes. Antes de responder estas interrogantes, quisiera pedirte que tomaras tu libro de español, tu libreta, tu lápiz y tu pluma. Hoy conoceremos diferentes estrategias que te van a ayudar a prepararte mejor para las evaluaciones. En los exámenes que realizas durante todo el ciclo escolar, como el que vamos a ver ahorita en nuestra pantalla, observamos el primero, que es un examen en el cual los reactivos son de opción múltiple, y observamos el segundo, en el cual los reactivos son de preguntas abiertas. Estos exámenes, ¿tú qué piensas? ¿Que los docentes los elaboramos con base en los contenidos que se han trabajado en las asignaturas? Por supuesto, nosotros antes de elaborar un examen, revisamos todos los contenidos que trabajamos. Decidimos cuáles son los aprendizajes esperados y sobre todo los aprendizajes que son base para que tú te los lleves a lo largo de tu vida. Una vez que hacemos ello, los elegimos y preparamos los exámenes. Quisiera preguntarte ahora, ¿cómo te sientes cuando tú te preparas para resolver los exámenes? ¿Realmente te preparas para resolverlos con éxito o solamente te preparas para hacer tu examen y ya, a ver qué pasa? Fíjate bien, seguro cuando tu maestro te dice, mañana tenemos examen, híjole, de repente sientes nervios, de repente sientes a lo mejor el estómago así como frío o no sabes cómo te va a ir, te pones, te decía, nervioso o tu cuerpo recorre muchísimas emociones. Pero ¿qué crees? Yo también cuando era niña recuerdo que hacía mis exámenes y cuando me decían hay examen ya de hecho me ponía nerviosa. Pero yo lo que hacía era lo que te voy a compartir hoy. Me preparaba adecuadamente para ello. ¿Y a qué me refiero cuando te digo prepararme adecuadamente para ello? Bueno, realizar o llevar a cabo diferentes estrategias que me ayuden a estudiar. Entonces, cuando tú llegas a un examen y llegas correctamente preparado, ¿sí? Ya no tienes ese problema de los nervios. En automático tus nervios van a desaparecer. Entonces, generalmente todos los maestros cuando terminan los trimestres o a lo mejor cuando termina el mes, vamos haciendo actividades que van siendo de refuerzo de todos los contenidos que ya trabajamos previamente. Nunca te ponemos un examen de repente y te decimos o te preguntamos cosas que no trabajamos. Entonces, ¿cuáles son estas actividades que te ayudan a trabajar o a reforzar? Bueno, fíjate bien. Cuadros sinópticos, mapas mentales, mapas conceptuales, a lo mejor resúmenes o incluso podemos elaborar cuestionarios que tomamos de todos los temas, como te decía, que antes hemos trabajado. Fíjate bien, te voy a pedir que observes el siguiente cuestionario en nuestra pantalla. Mira, ve pensando en la respuesta de las preguntas que te doy mientras lo observas. ¿Cuáles son los tipos de preguntas que contiene este cuestionario? ¿En qué se parecen las preguntas y en qué son diferentes? ¿Cuál es el propósito que tendrá este cuestionario? ¿Cómo podemos diferenciar unas preguntas de otras?
Observa las preguntas. Si nosotros analizamos detenidamente el cuestionario, podemos observar que para integrar un examen, las preguntas o reactivos se pueden elaborar de diferentes maneras. Por ejemplo, si lo que yo necesito o lo que yo quiero es conocer si mi alumno comprendió algo, es común que yo le haga una pregunta abierta, como la que vamos a observar en este momento en la pantalla. Estas preguntas abiertas te van a permitir que tú expliques con tus propias palabras el tema que estamos abordando o que ya trabajamos previamente. Pero cuando yo te digo o te hago preguntas cerradas, como las que vamos a ver ahorita en la pantalla, son las llamadas de opción múltiple. Estas preguntas de opción múltiple, si observas, te van a permitir hacer una verificación acerca de las posibles respuestas que tú vas a encontrar. Vamos a explicar un poquito más acerca de ellas. Observa. Las preguntas cerradas, como te decía, son de opción múltiple y me va a venir primero la pregunta. A continuación me van a venir de 3 a 4 opciones diferentes. ¿Ok? Aquí lo que es importante es leer perfectamente bien la pregunta, ir analizando cada una de las respuestas e ir descartando las que no son posibles respuestas correctas, para que yo, al ir descartando las opciones, me quede con las que me van a dar respuesta correcta a mi pregunta. En cambio, cuando yo resuelvo preguntas abiertas como la que vamos a ver ahorita, estas preguntas me van a invitar a exponer el tema, como te decía, con mis propias palabras. Te van a invitar a hacer también una reflexión y un análisis de lo que te están pidiendo, y una vez que tú hayas hecho esa reflexión y ese análisis, vas a poder explicar en forma de paráfrasis. Recuerda que paráfrasis es explicar algo con tus propias palabras. Ahora, yo te invito a que busques en casa algunos exámenes o algunas evaluaciones que tengas de otros años, pueden ser, o a lo mejor, bueno, del que tenemos más reciente es el ciclo escolar pasado, y a lo mejor por ahí tengas algunos exámenes que hiciste con tu maestro o con tu maestra, y vas a poder identificar en estos cuáles son las preguntas cerradas y cuáles son las preguntas abiertas. Fíjate, identifica también cuáles se te hacen a ti más fáciles, cuáles se te hacen un poquito más complicadas. Generalmente, yo considero que las preguntas cerradas son más fáciles, ya que te dan opciones. En cambio, las preguntas abiertas son un poquito más complicadas porque, como te decía antes, tienes que redactar en ellas. Pero aquí lo más importante es que si tú tienes claro en tu cabecita el concepto de lo que te están preguntando, lo vas a poder escribir fácilmente. Por ejemplo, una pregunta abierta que podríamos manejar nosotros los docentes en un examen sería: ¿qué es el ciclo del agua? O explica el ciclo del agua. El ciclo del agua, para que una persona lo pueda comprender, lo tiene que explicar con sus propias palabras. Sería un poquito, yo diría que nos quedaríamos cortos si yo hiciera esta pregunta, o quisiera yo saber ese conocimiento, si lo adquiriste, cuando yo hiciera una pregunta cerrada. Por eso es importante también en el examen las preguntas abiertas. Yo te preguntaría, ¿cómo te preparas para realizar un examen escrito? ¿Realmente lo haces con anticipación? ¿O lo haces el día antes? ¿O lo haces la noche antes? ¿O simplemente antes de llegar a tu examen? Fíjate, es bien importante que tú te prepares con tiempo, porque cuando tenemos examen en la escuela, los docentes te lo vamos avisando con una calendarización que se prepara previamente. No te lo decimos de un día para otro. Entonces, es importante que tú te prepares correctamente para que tengas buenos resultados. Ahora, ¿cómo resumes la información que tienes que estudiar? Otra pregunta que te haría es: ¿elaboras cuestionarios? Cada persona tenemos diferentes técnicas que utilizamos para estudiar. Hay personas que les gusta estudiar leyendo en voz alta. Hay otras personas que lo escribimos. Eso va a depender de ti, pero yo te recomiendo que tú elabores algún organizador gráfico o algún cuestionario que te va a servir precisamente para estudiar y para repasar. Ahora, ya que estás en el examen,
¿Cómo vas respondiendo las preguntas? ¿Las vas leyendo claramente, detenidamente? ¿Las vas analizando? ¿Sí? ¿Cuáles respondes primero y cuáles respondes después? A veces yo recuerdo que cuando tenemos un examen enfrente le echamos una ojeada, vamos a decirle, y entonces elegimos las preguntas que se nos hacen más fáciles y vamos dejando de lado las que se nos hacen más difíciles. Esa podría ser una buena técnica, pero tendrías que analizar bien y conocerte tú para saber cuál es lo que más te conviene. Ahora, ¿cuál será la utilidad de tener una estrategia para la resolución de pruebas y exámenes? Algunos especialistas en evaluación nos dan algunas recomendaciones para resolver un examen y te las voy a presentar a continuación. Fíjate bien. Primera recomendación. Nos dice, leer con cuidado las preguntas y las indicaciones. Aquí te voy a mostrar unas instrucciones que vienen en un examen. Y fíjate, a veces omitimos este paso y es muy importante que cuando tenemos un examen enfrente, lo primero que hagamos sea leer. ¿Qué? Las instrucciones. Aquí te dicen instrucciones. Y además tenemos aquí un apartado que dice instrucciones generales. Te las voy a leer. Use únicamente bolígrafo negro o tinta azul. Presione lo suficientemente para que las marcas queden grabadas en la copia y no doble ni arrugue la hoja. ¿Esto qué me está diciendo? Que si me están pidiendo que yo resuelva con bolígrafo negro o azul, yo no podría utilizar un lápiz. ¿Por qué? Porque la norma o la indicación me dice solo bolígrafo negro o azul. Ahora, cuando vamos a elegir la respuesta, para poner las respuestas, te dice que indiques con una X dentro de la casilla correspondiente. Aquí vemos las opciones A, B, C y D y están marcando con X la respuesta correcta, que en este caso es la D. Ahora, si te dicen, bueno, me equivoqué, pero tengo bolígrafo, ¿qué hago? Fíjate, también viene aquí la indicación y muchas veces, si no lo leemos, no sabemos qué hacer cuando nos equivocamos, porque nos puede pasar. Para anular la respuesta, rellene completamente la casilla equivocada y marque con una X la nueva respuesta, como lo hicieron acá. Y así vamos a encontrar diferentes instrucciones. Y vean, generalmente nos ponen avisos como este que dice atención. Únicamente se van a considerar válidas las contestaciones cuyas marcas estén realizadas de acuerdo con estas instrucciones. Y además usted deberá ajustarse a las que se impartan específicamente para cada ejercicio. ¿Qué me dice esta evaluación? Lo que me dice esta evaluación y lo que yo estoy comprendiendo es que esta evaluación son las instrucciones para resolver una prueba que quizás no la voy a contestar en el cuadernillo, la voy a contestar directamente en la hoja de respuestas que me van a proporcionar. Ahora me dice, responder primero las preguntas que consideres más sencillas. Es la segunda recomendación que me dan. Fíjate bien, aquí tenemos una evaluación. Es un ejemplo de evaluación. Entonces, aquí tengo 3 preguntas, 1, 2 y 3. Entonces, la primera pregunta que me dan es la función de un texto expositivo. Tengo 3 opciones: informar y difundir conocimientos, contar una historia, dar instrucciones de un procedimiento. Segunda pregunta, lee las definiciones y une con la parte que corresponda, introducción, desarrollo o conclusión. Tengo que leer forzosamente las 2 columnas para que yo pueda responder correctamente al elegir la respuesta. Introducción, desarrollo, conclusión, exposición, detalles y ejemplos del tema, síntesis y opiniones del tema, presentación y definición del tema. Y la tercera me dice, encierra las imágenes que representan fuentes de consulta confiables para recabar información. De estas 3, la pregunta que sería más sencilla de resolver, considero que es la 3. ¿Por qué? Porque en ella voy a elegir fuentes de consulta que me van a ayudar a recabar información. Entonces, aquí me dice encierra. Si me dice encierra, tengo que encerrar las preguntas. Por ejemplo, el libro me va a ayudar a recabar información. Lo encierro. Una calculadora no me va a ayudar a recabar información. Un periódico sí me va a ayudar a recabar información. Un correo electrónico no me va a ayudar a recabar información. La impresora tampoco.
platicar con las personas podría ayudarme solamente si estoy aplicando una encuesta, pero en general no es una fuente informativa. Los libros sí, el Instagram no, y una computadora sí. Y ojo aquí, tendrías que revisar cuáles son las fuentes que tú estás consultando, porque no todo lo que encontramos en el Internet es una fuente informativa que tenga información verídica, ¿ok? Bueno, vamos a continuar ahora resolviendo nuestro examen y nos dice, lee las definiciones y une con la parte que corresponde, introducción, desarrollo o conclusión. Y vamos a leer. Exposición, yo te recomiendo que leas primero el significado o el concepto, o de la definición, y después vas a leer el concepto. Exposición, detalles y ejemplos del tema, síntesis y opiniones del tema, presentación y definición del tema. Bueno, lo primero que iría sería la presentación del tema, por lo tanto, esto sería la introducción. Posteriormente vendría el desarrollo, que es a donde viene la exposición, los detalles y los ejemplos del tema. Y al finalizar vendría la síntesis y opiniones del tema, que sería la conclusión. ¿Ok? Bien, vamos a ir ahora con nuestra tercera recomendación. En las preguntas cerradas vamos a descartar primero las respuestas incorrectas. Fíjate bien, acá tenemos un ejemplo de preguntas cerradas, que es la que acabamos de resolver en nuestra evaluación. Y nos dicen, encierra las imágenes que representan fuentes de consultas confiables para recabar la información. Tenemos que descartar primero las que no nos van a ayudar a resolver correctamente el examen. En este caso, la calculadora en automático la descartamos. Habíamos dicho también el correo electrónico, la impresora, las personas y el Instagram. Por lo tanto, sabemos que las que nos van a ayudar, ya las habíamos mencionado, son los libros, el periódico y la computadora junto con la internet. Ok, vamos a continuar ahora con nuestra siguiente recomendación. Observamos en la pantalla. En las preguntas abiertas tenemos que reflexionar antes de responder. Acá tenemos un ejemplo de pregunta abierta. Fíjense bien. Y la pregunta nos dice, escribe las diferencias entre una máquina simple y una pregunta compuesta. Acá tenemos una tabla donde nos dice simples y compuestas. Yo tengo que tener bien claro el concepto de máquina simple y máquina compuesta para que yo pueda escribir en cada uno de estos espacios cuáles son las características de cada una para que yo pueda observar las diferencias. Si yo no analizo correctamente esta pregunta abierta, pues por ende no le voy a dar una solución acertada. Entonces es muy importante revisar y reflexionar antes de responder las preguntas abiertas. Vamos ahora con la siguiente recomendación. Reservar un momento al final para hacer una revisión al examen. Fíjate bien, aquí tengo mi examen y le voy a dar una revisión para que yo certifique que lo que yo contesté es correcto. Pero fíjate, la sexta recomendación tiene que ver o está de la mano con la quinta, porque la sexta nos dice que verifiquemos que haya respondido todo el examen. Yo aquí acabo de darme cuenta que en mi examen no respondí una pregunta, que es la 1. Entonces, el poder verificar mi examen antes de entregárselo a mi profesor me va a ayudar a que yo pueda completarlo o, si yo me equivoqué en alguna pregunta, pueda corregir. Aquí me dice, es la función de un texto expositivo y tenemos 3 opciones: informar y difundir conocimientos, contar una historia o dar instrucciones de un procedimiento. ¿Cuál será la respuesta correcta? Claro, informar y difundir conocimientos. Por lo tanto, es la que yo voy a marcar con una X. Bien, de esta manera, mis queridos niños, podemos darnos cuenta que no es difícil resolver un examen, siempre y cuando tú vayas perfectamente bien preparado para ello. Ahora, te voy a invitar a que tú en casa tomes uno de tus libros de las materias que actualmente estás cursando. Puede ser español, puede ser matemáticas, naturales, geografía, historia.
Una vez que tengas tu libro, vas a buscar uno de los temas que sean de tu interés. Como es un ejercicio, vamos a hacer sobre un tema que a ti te guste. En ese tema, te voy a pedir que revises todos los subtítulos o subtemas que lo estén integrando. Ya que hayas revisado los subtítulos o subtemas, te voy a pedir que leas con mucho cuidado este tema y vayas subrayando las ideas principales. Ya que hayas subrayado las ideas principales, ahora vas a ir a tu cuaderno. Vas a tomar tu cuaderno y en tu cuaderno vas a escribir esas ideas principales. Posteriormente, con ellas, vamos a elaborar ya sea un organizador gráfico o yo te invitaría a que elaboraras un cuestionario. Porque, ¿qué crees? Los cuestionarios sirven para hacer trivias. Y las trivias son muy divertidas porque puedes jugar con tu familia. Vas a ir haciendo preguntas, entre ustedes se van haciendo preguntas, entre ustedes van a ir respondiendo y van a pasar un momento muy agradable en familia. ¿Y qué crees? Al mismo tiempo vas a ir estudiando. No creas que si elaboras mapas conceptuales, mapas mentales o cuadros sinópticos, o resúmenes, no es una manera de estudiar. Claro que sí, porque cuando tú estás elaborando uno de estos textos, como lo estás haciendo tú y estás tomando información directamente de tu libro, lo vas a ir recordando. Es como si estuvieras estudiando. Ahora, para complementar la información de tu libro, también puedes investigar. Solo que recuerda que te dije que hay que investigar en las fuentes de consulta correctas. No todo lo que encuentras en la internet es cierto. ¿Sale? Bueno, pues espero que hoy hayas aprendido mucho y que estas estas estrategias, perdón, que te acabo de dar para prepararte para tus exámenes, te sirvan en lo futuro para que obtengas muy buenos resultados. Me dio mucho gusto estar contigo. Recuerda que los maestros en Puebla somos los pilares de la educación por la cultura de México. Me despido de ti. Es un gusto haber estado este día hoy y esperemos vernos pronto. Hasta luego.